Bienvenidos a la lección sobre vocabularios controlados, tesauros y listas de términos controlados. Aquí se plantea el contraste entre vocabulario libre versus vocabulario controlado, o también conocido como lenguaje natural versus el lenguaje controlado. ¿Pero qué entendemos por lenguaje natural? Es el lenguaje que utilizamos en la cotidianidad y puede ser válido para buscar información en bases de datos y recursos electrónicos como un primer acercamiento a la temática de investigación o cuando el tema es emergente. De lo contrario, se recomienda utilizar un lenguaje más apropiado al área de conocimiento o temática para optimizar la pertinencia y precisión de la recuperación de la información, utilizando las palabras apropiadas y conceptos propios de una disciplina o campo de conocimiento, y poder controlar o evitar homonimias, imprecisiones en los conceptos y ampliar el panorama pudiendo identificar, como en el caso de los tesauros, sinónimos y términos relacionados. Ahora bien, ¿qué entendemos por vocabulario controlado? Para ello, traemos un concepto del blog de la biblioteca UCH CRAI, donde Grela plantea que un vocabulario controlado está compuesto por un índice de términos normalizados dentro de un lenguaje documental llamados descriptores, que representan de manera unívoca un concepto, homogeneizando los términos empleados para una búsqueda más precisa. De este modo agrupamos sinónimos con un solo término y se tiene un mayor control de las polisemias, variantes ortográficas, entre otros. En resumen, el lenguaje natural nos puede dar muchas imprecisiones, como el caso de las polisemias y homógrafos, que son palabras que se escriben de igual manera pero tienen diferente significado. Ejemplo, bomba, que puede ser un aparato para bombear pero también un explosivo. Un gato como una herramienta pero también como un animal felino. Una lengua como un idioma o como un órgano de la boca. En cambio, en el lenguaje controlado tenemos una mayor precisión y pertinencia de estos conceptos. En el lenguaje natural, las búsquedas se hacen por palabra clave, en el lenguaje controlado por materias. En el lenguaje natural hay una necesidad de agrupar sinónimos y variantes y hacer una construcción mejor de la declaratoria de búsqueda de información, mientras que en el lenguaje controlado se incluyen las variantes en el descriptor, es decir, los términos relacionados, los términos equivalentes y algunas jerarquías. En el lenguaje natural los resultados pueden tener mucho ruido informacional, mientras que en el lenguaje controlado nos podemos ahorrar un tiempo significativo. En los recursos disponibles a través del Sistema Nacional de Bibliotecas y posterior a ubicar el área de interés y preseleccionar los recursos especializados a consultar, vamos a poder apreciar algunos tesauros o en su defecto las posibilidades de delimitar las búsquedas o ayudarse de la terminología disponible, al ser recursos especializados en un área o campo de conocimiento y por lo tanto van a contemplar los conceptos propios de la especialidad. Para ello traemos dos ejemplos. El primero de ellos es la base de datos de acceso libre y especializada en educación ERIC, donde en su interfaz de consulta podemos apreciar la opción de hacer las búsquedas a través de tesauros. Y al consultar por una materia o término, como pueden observar, se van a desplegar una serie de descriptores asociados que a su vez me permiten un despliegue mayor integrando términos amplios, términos específicos, términos relacionados y otras opciones como incluir sinónimos y términos muertos. En el segundo ejemplo traemos la base de datos de la Sociedad Americana de Física, donde en su primera interfaz no encontramos opciones de búsqueda a través de tesauros. Sin embargo, al ejecutar alguna búsqueda de interés, puedo identificar en la página de resultado tanto los conceptos físicos como la disciplina física disponibles en esta base de datos especializada. También traemos dos ejemplos de tesauros disponibles en línea. El primero, de la UNESCO, es una lista controlada y estructurada de términos en los campos de la educación, cultura, ciencias naturales, ciencias sociales y humanas, comunicación e información. Intentaremos resaltar los elementos esenciales de su estructura. Por ejemplo, podemos visualizar las relaciones de jerarquía entre conceptos o descriptores. También las relaciones de asociación, identificadas normalmente en los conceptos relacionados, que aunque no ligados entre sí por una equivalencia semántica o una jerarquía, son susceptibles de evocarse mutuamente por asociación de ideas. También las relaciones de equivalencia, que corresponden
a los sinónimos, etiquetas alternativas o también conocidos como los no descriptores. Y por último, otra información, como en este caso el equivalente en otras lenguas. El segundo ejemplo consiste en un vocabulario controlado y estructurado que consta de más de 10.000 términos descriptores y no descriptores y de unas 77.000 relaciones semánticas. Es construido por la Unión Europea para políticas de ciencia, tecnología y desarrollo. También aquí podemos visualizar las relaciones de jerarquía a través de los términos genéricos y los términos específicos, las relaciones de asociación a través de los términos relacionados y las relaciones de equivalencia a través de los términos no preferidos o también conocidos como los no descriptores. Además de las bases de datos especializadas disponibles en el Sistema Nacional de Bibliotecas, existen también otras categorías como las referenciales y las multidisciplinarias, que también pueden contemplar en algunas ocasiones listas de palabras válidas para ayudarse en el proceso de delimitar y encontrar las pertinentes de acuerdo a las necesidades de información. Por ejemplo, consultando la base de datos referencial Scopus, podemos visualizar en la página de resultados posterior a la ejecución de una búsqueda un listado de palabras clave que normalmente son asignadas por los autores de los documentos y en otros casos indexadas por la editorial o revista donde se publicó la información y que pueden ayudar al proceso de identificación de las palabras o conceptos más adecuados, así como el área de conocimiento pertinente. Por último, es preciso destacar que existen otras herramientas que nos pueden ayudar en el proceso de identificación de esas palabras clave, como los buscadores semánticos, las herramientas de minería de texto, las herramientas para generación e identificación de nubes de palabra, así como los diccionarios y enciclopedias. Con esto damos por terminada la lección sobre vocabularios controlados y tesauros. Muchas gracias.